1. Enfermedad cardiovascular, pasado, presente y futuro. Nacimiento. Aunque el corazón fue reconocido como órgano vital en los albores de la historia humana, su función no se conocía, aunque ha venido siendo objeto de amplios debates a lo largo de milenios. En 1628, William Harvey, médico londinense, figura 1-1, formado en la célebre Escuela de Medicina de la Universidad de Padua, Italia, publicó una monografía, De Motu Cordis, An Anatomical Treatise on the Motion of the Heart and Blood, De Motu Cordis, estudio anatómico del movimiento del corazón y de la sangre en los animales, que concluía sencillamente, la sangre, en el cuerpo animal, es impulsada de manera continua en un círculo, y la función del corazón es facilitar su movimiento mediante bombeo. Harvey basó su conclusión en detallados estudios anatómicos, incluidos los de las válvulas de las venas, que parecían permitir que la sangre fluyera solo hacia el corazón. Realizó experimentos en humanos y conejos, y en ellos estimó el gasto cardíaco. Es importante destacar que la investigación de Harvey fue el primer estudio basado en una hipótesis desarrollado en el campo de la biología. Aunque sus hallazgos no fueron unánimemente aceptados durante su vida, hoy en día se consideran uno de los grandes hitos científicos del Alto Renacimiento, junto con los trabajos de Isaac Newton y Galileo Galilei. La conclusión de Harvey fue refrendada por dos descubrimientos. El primero fue la descripción de la circulación capilar en 1661, a cargo de Marcello Malpighi, quien identificó este último eslabón anatómico de la cadena circulatoria. El otro, mérito de Richard Lohr en 1668, fue el de la función de la circulación pulmonar, por el cambio del color de la sangre al ser expuesta al aire en los pulmones. Primeros inicios. En 1733, Stephen Hales midió las presiones arterial y venosa en caballos y otros mamíferos. La auscultación directa para escuchar el latido cardíaco, colocando el oído sobre el precordio, solo comenzaría a practicarse en una etapa más tardía del siglo XVIII. La exploración cardíaca experimentó posteriormente una sustancial aceleración a partir de 1823, año en el que René Laennec, médico francés, describió el estetoscopio. En una monografía de 1775 sobre la planta de la dedalera digital, William Weddring describió su eficacia para tratar a pacientes con hidropesía, es decir, edema, presumiblemente debida a insuficiencia cardíaca. William Everden describió la angina en 1772 y 40 años más tarde. Este síntoma fue abordado por John Warren, médico estadounidense de Boston, en el primer informe publicado en el primer número del New England Journal of Medicine. Sin embargo, no parece que la angina fuera identificada con frecuencia. En 1879, F.A. Mahomet definió la hipertensión no asociada a enfermedad renal, en un apunte precursor de lo que hoy se conoce como hipertensión primaria o esencial. Entre mediados y finales del siglo XIX fueron descritas varias arritmias importantes, entre ellas la bradicardia grave, por Stokes en 1854, y la fibrilación ventricular, por McWilliams en 1887. Hacia finales del siglo XIX, los fisiólogos y los médicos conocían la despolarización y la repolarización eléctricas del corazón y podían identificar algunas arritmias, mediante auscultación cardíaca y palpación del pulso. Asimismo, sabían que la hipertensión se registraba tanto en presencia como en ausencia de enfermedad renal, y se asociaba a hipertrofia ventricular. Reconocían igualmente las cardiopatías congénita y valvular, la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca. No obstante, la enfermedad cardiovascular no se consideraba muy frecuente y se trataba con reposo en cama, digital, nitratos y, en ocasiones, morfina. Surgimiento de una especialidad. La década comprendida entre 1895 y 1905, a caballo entre dos siglos, fue probablemente la más importante en la historia de la cardiología, por el descubrimiento de tres técnicas de importancia capital. En 1895, Wilhelm Röntgen, físico alemán, descubrió el uso de los rayos X, la primera técnica de obtención de imágenes de partes del cuerpo en humanos intactos, que permitía estimar el tamaño y la forma del corazón. La medición no invasiva de la presión arterial fue desarrollada por Riva Rossi, médico italiano, en 1896, y por Korotkov, en Rusia, en 1905.
El primer registro de un electrocardiograma, obtenido con un galvanómetro de cuerda por Willem Einthoven, fisiólogo clínico holandés, fue notificado en 1903. Al ser incorporadas a la exploración clínica, estas tres tecnologías facilitaron la valoración clínica de elementos clave del sistema cardiovascular. Pronto resultó evidente que la enfermedad cardíaca era mucho más común de lo que antes se sospechaba. Los médicos que se convirtieron en expertos en el uso y la interpretación de estas tres maravillas técnicas fueron llamados especialistas de corazón o cardiólogos. Los avances en esta nueva especialidad se sucedieron con rapidez y pronto fue necesario disponer de revistas médicas específicas que dieran cuenta de ellos. Las primeras fueron Centralblatt Führers Krankenakten, alemana, y Archives des Maladies du Coeur, francesa, ambas fundadas en 1908. Con posterioridad se produjo una ingente y sostenida expansión de estas publicaciones, hasta llegar a las 138 revistas médicas de temática cardiovascular que, según estimaciones, se publicaban regularmente en 2020. En este contexto se crearon sociedades cardíacas nacionales, para que los cardiólogos y los médicos que formaban en cada país compartieran experiencias y dieran difusión a los avances de la ciencia cardiovascular y la cardiología clínica. El primero de tales colectivos, el British Cardiac Club, se organizó en 1922 y, en 1937, se transformó en la British Cardiac Society. Además de convocar reuniones anuales, estas sociedades se dedicaban a la publicación de revistas de cardiología nacionales. En el último tercio del siglo XX, estas sociedades desarrollaron y promulgaron directrices de práctica clínica que mejoraron la precisión de los diagnósticos cardiovasculares y la calidad de la asistencia. Las sociedades cardíacas nacionales se integraron en entidades de más amplio ámbito de acción, como la Sociedad Europea de Cardiología. En la misma línea, la Federación Mundial del Corazón es reflejo de la globalización de la cardiología clínica y la investigación cardiovascular. Técnicas de imagen cardíaca, ver parte 3. Pasado. Tras el desarrollo de la tecnología de rayos X, la angiografía venosa inició su andadura en los años 20 del pasado siglo. La angiografía selectiva, en la que se inyecta material de radiocontraste a través de un catéter intracardíaco o intravascular, permitió una mejor visualización de localizaciones específicas en el corazón y los grandes vasos. En 1948, Mason Sonas, cardiólogo de Cleveland, describió y perfeccionó la arteriografía coronaria, que facilitó una valoración anatómica precisa del lecho arterial coronario. En 1952, Edler y Ers, cardiólogo y físico suecos, desarrollaron la ecocardiografía. Esta técnica asumía la creciente importancia de la valoración de la estructura y la función cardíacas, convirtiéndose en el caballo de batalla de la imagen cardíaca. Los dispositivos para aplicarla se hicieron cada vez más pequeños y portátiles, hasta llegar a ser de uso manual. A finales del siglo XX, la ecocardiografía tridimensional se había convertido en una valiosa herramienta clínica. El desarrollo de la tomografía computarizada, por Hounsfield y Cormack en 1973, y de la resonancia magnética cardiovascular, por Lauterbur y Mansfield, en ese mismo año, revolucionó el diagnóstico cardíaco. Ambas tecnologías ofrecen imágenes tridimensionales precisas de las cavidades cardíacas y los grandes vasos. La resonancia cardíaca resulta especialmente útil para valorar la perfusión miocárdica regional, las características tisulares, la función sistólica y diastólica, la inflamación y la cicatrización. Aunque el calcio coronario se había detectado ocasionalmente mediante radioscopia, este campo experimentó un gran avance en 1990, cuando Agatston introdujo la determinación de calcio por tomografía. Los depósitos mayores y más extensos en las arterias coronarias se asociaban a una superior incidencia de ulteriores episodios coronarios, por lo que su cuantificación mejoraba la evaluación de riesgo a este respecto. Ver más adelante. Presente. La cardiología nuclear, desarrollada en los años 30 del siglo XX, se emplea en la actualidad con profusión para detectar la presencia y valorar la gravedad de la isquemia miocárdica. La imagen por resonancia cardíaca se usa hoy día de manera sistemática en el diagnóstico y evaluación de las miocardiopatías y miocarditis y en la valoración de la fibrosis y las masas cardíacas. La tomografía se ha mostrado particularmente eficaz en la estimación de la estenosis aórtica.
La resonancia cardíaca de estrés farmacológico con dobutamina es un método sensible y preciso de detección y cuantificación de la isquemia miocárdica. Dado que la resonancia cardíaca no requiere radiación ionizante, se usa con profusión para seguir la progresión de la enfermedad y los efectos de las intervenciones terapéuticas. En la espectroscopia por resonancia cardíaca, los nuevos imanes de 7 teslas permiten establecer relaciones de señal-ruido más altas y una cuantificación más precisa de los fosfatos de alta energía miocárdicos. Las mejoras en la angiografía por tomografía computarizada coronaria, con inyección intravenosa de material de contraste, proporcionan una precisa visualización de alta calidad no invasiva de las arterias coronarias epicárdicas. Esta técnica se emplea con profusión actualmente en pacientes con dolor torácico de posible origen isquémico cardíaco, en los que se ha reducido la necesidad de arteriografía coronaria invasiva. La tomografía por emisión de positrones cuantitativa es útil en la actualidad para valorar la isquemia y la viabilidad miocárdicas y en la evaluación de las miocardiopatías inflamatorias y las endocarditis infecciosas. Técnicas invasivas, ver capítulos 21, 22 y 41. Cateterismo cardíaco. El primer cateterismo humano lo efectuó, en el mismo, Werner Forssmann, residente de cirugía alemana, a quien se le prohibió que repitiera el procedimiento, pero que, acertadamente, hizo pública su experiencia. Figura 1-2. A finales de los años 40, la técnica fue aplicada a diversos trastornos cardíacos congénitos y adquiridos por André Cournand y Dickinson Richards, médicos de Nueva York. Además de medir presiones en las cavidades del corazón derecho y en las arterias pulmonares, estos investigadores también determinaron el gasto cardíaco en reposo y durante el ejercicio. Hacia el tercer cuarto del siglo XX, el cateterismo cardíaco se convirtió en una herramienta de gran importancia en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas y valvulares. Intervención coronaria percutánea. El campo de las intervenciones no invasivas experimentó una gran expansión a partir de 1977, cuando Andreas Grundzig, cardiólogo suizo, describió una nueva técnica, la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que dio lugar a la constitución de una nueva subespecialidad, la cardiología intervencionista. La angioplastía coronaria transluminal percutánea comenzó a emplearse para tratar a pacientes con angina mal controlada y placa obstructiva en la arteria coronaria proximal. Se aplicó a lesiones cada vez más complejas y, a continuación, en casos de urgencia, a pacientes con infarto agudo de miocardio, ver más adelante. A finales de los años 80, se introdujeron las endoprótesis, stents, arteriales coronarias para prevenir la reestenosis. Las intervenciones coronarias percutáneas se expandieron rápidamente y empezaron a competir con el injerto de derivación arterial coronaria. En pacientes seleccionados adecuadamente, la técnica era equivalente en seguridad y eficacia y ampliamente preferida por los pacientes, que se recuperaban en 1 o 2 días, en vez de en las semanas o los meses requeridos después de la cirugía. Cirugía cardiovascular. Después de varios fracasos esporádicos iniciales, la cirugía cardiovascular comenzó a practicarse formalmente en 1938, cuando Robert Cross, cirujano de Boston, consiguió con éxito cerrar un conducto arterioso permeable. Esta intervención fue sucedida poco después por la corrección quirúrgica de la coartación de la aorta y de otras malformaciones cardíacas congénitas. La valvulotomía mitral para corrección de estenosis comenzó a practicarse en 1946. Un importante avance fue logrado por John Gibbon, de Filadelfia, que desarrolló una máquina de corazón-pulmón en 1953, utilizada para la derivación cardiopulmonar, y que abrió el camino hacia la era de la cirugía cardíaca abierta. Esta pauta permitió la reparación de gran número de trastornos congénitos y adquiridos. En 1961, Albert Starr notificó la sustitución de una válvula mitral por una válvula protésica de bola. A partir de la década de los 40 se realizaron intentos de tratar quirúrgicamente a pacientes con enfermedad arterial coronaria y angina grave, aunque la mayoría de ellos resultaron insatisfactorios. En 1968, René Favaloro, cirujano cardíaco en Cleveland, Ohio, describió el injerto de derivación arterial coronaria, que se demostró altamente eficaz en el abordaje de la angina de pecho grave y, según se constató en ensayos clínicos aleatorizados, prolongaba la supervivencia en pacientes con enfermedad arterial coronaria multivaso grave. Comentarios.
Durante el último tercio del siglo XX la cardiología experimentó un importante cambio. Antes de la década de los 70, el diagnóstico de numerosas lesiones cardíacas congénitas y adquiridas se establecía por cateterismo cardíaco, a menudo con ayuda de angiografía selectiva. Si era necesaria una intervención terapéutica mecánica, solía practicarse mediante cirugía. Hacia el final del siglo, ante los notables avances logrados en el campo de la imagen cardíaca, la necesidad del cateterismo cardíaco diagnóstico disminuyó. Simultáneamente, el tratamiento basado en catéteres ha registrado un rápido avance y se ha hecho extensivo a pacientes con cardiopatía congénita y valvular. La intervención coronaria percutánea se ha convertido en el abordaje más frecuente para mejorar la perfusión coronaria en la cardiopatía isquémica y el infarto agudo de miocardio. Ver más adelante. El tratamiento quirúrgico ha quedado, pues, reservado para pacientes en los que la terapia basada en catéter no es posible o en los que ha fracasado anteriormente. Hipertensión, ver capítulo 26. Pasado. El reconocimiento de la hipertensión como entidad clínica de importancia crucial fue posible gracias a la simple medición no invasiva de la presión arterial, ver anteriormente, que determinó la identificación de la alta prevalencia del trastorno. La constatación de la estrecha relación entre hipertensión se remonta a los trabajos de Richard Bragg, médico inglés que, en 1827 apuntó que los pacientes con enfermedad renal crónica eran hipertensos. En 1897, Robert Tagerstad, fisiólogo sueco, inyectó extracto de riñón de conejo a un conejo sano y, al observar una prolongada elevación de presión arterial, denominó a la sustancia que la elevaba renina. En 1934, Harry Goldblatt, anatomopatólogo de Cleveland, constató una elevación de la presión arterial en perros a los que se había inducido isquemia renal. En 1940, Braun Menéndez, fisiólogo activo en Buenos Aires, Argentina, indicó en un informe que la renina era una enzima que actuaba sobre una globulina, hoy conocida como angiotensinógeno, para generar un polipéptido de propiedades hipertensivas, al que llamó hipertensina, hoy denominada angiotensina, presumiblemente producida por el riñón isquémico que había descrito Goldblatt. En el primer cuarto del siglo XX quedó claro que, además de la enfermedad renal, la coartación de la aorta, el feocromocitoma y otras endocrinopatías eran causas de hipertensión secundaria. Una amplia mayoría de los pacientes hipertensos no presentan una causa identificable de la alteración, y de ellos se dice que padecen hipertensión primaria, esencial. La importancia clínica de la hipertensión fue reconocida y explícitamente abordada por Soma Weiss, médico de Boston y antecesor del autor del presente capítulo en Harvard y en el Brigham and Women's Hospital. En 1930, Weiss escribía: la presión arterial persistentemente elevada es probablemente responsable de más discapacidad y muerte que cualquier otro trastorno patológico individual, incluidos el cáncer y la tuberculosis. La hipertensión persistente combinada con una patología vascular es el factor etiológico del grueso de los casos de accidente cerebral, insuficiencia miocárdica e insuficiencia crónica de los riñones. Las palabras de Weiss eran sin duda proféticas y hoy en día, casi un siglo después de su informe, la hipertensión continúa siendo un destacado factor de riesgo de accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, a la vez que desempeña un papel crucial tanto en la cardiología como en la medicina interna, la neurología y la nefrología. Sin embargo, el planteamiento de Weiss fue aceptado muy lentamente hasta los años 50. Cuando se desarrollaron sistemas de gradación de la gravedad de la hipertensión y se consolidó la percepción del alcance y la extensión de sus importantes complicaciones. Walter Kempner, internista de la Duke University, resaltó la importancia de la dieta con contenido en sal extremadamente bajo, menos de 200 miligramos de sodio al día, basada en el consumo de arroz, frutas y zumos. Aunque este estricto régimen reducía la presión arterial elevada, resultaba difícil de mantener. El fármaco antihipertensivo más ampliamente utilizado a mediados del siglo XX era la reserpina, extracto de raíz de serpentaria, Rauwolfia serpentina, que deprime los centros simpáticos cerebrales. Otros de los primeros hipotensivos eran los alcaloides de Veratrum, Ballestera, de los que se cree que actúan sobre el sistema parasimpático, y los derivados del hexametonio, que bloquean la transmisión a través de los ganglios autónomos. Estos últimos se asociaron a importantes efectos secundarios.
En pacientes con hipertensión maligna que no responden a los hipotensivos potentes o que no los toleran, es posible considerar la simpatectomía esplácnica, reivindicada por Reginald Smedwick, cirujano de Boston. Aunque habitualmente reducía la presión arterial, los efectos adversos de esta compleja operación eran sustanciales. 2 ensayos controlados con placebo, correctamente diseñados y ejecutados, desarrollados en los Veterans Hospitals de Estados Unidos y dirigidos por Edward de Freiis, cardiólogo de Washington, D.C., aportaron la primera evidencia definitiva del efecto beneficioso del tratamiento antihipertensivo. El primero de ellos, realizado en pacientes con hipertensión grave, presiones diastólicas de 115 a 129 milímetros de mercurio, comparó un tratamiento con una combinación de hidroclorotiazida, reserpina e hidralazina, con la administración de placebo. El segundo ensayo tenía un diseño similar y estudió a pacientes con presiones diastólicas comprendidas entre 90 y 114 milímetros de mercurio. Los riesgos de episodios vasculares graves, en especial de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, se redujeron significativamente en los grupos de tratamiento de ambos ensayos. Presente. Hacia finales del siglo XX el tratamiento de la hipertensión esencial registró numerosos avances. En ellos se destacaba la importancia de los cambios del estilo de vida, centrados en la reducción del peso y la restricción de sal en la dieta y el consumo de tabaco. Entre el gran número de los fármacos antihipertensivos aprobados, los principales comprenden 1. Diuréticos tiacídicos o similares a las tiacidas, 2. Bloqueantes del sistema renina-angiotensina y 3. Antagonistas del calcio. El cumplimiento de la pauta terapéutica es en ellos un primer paso importante. Se considera que los pacientes cuya presión arterial no está controlada con una combinación de estos fármacos presentan hipertensión resistente, que puede requerir intensificación de los cambios del estilo de vida, aumento hasta la dosis máxima tolerada de los fármacos primarios o adición de un nuevo medicamento de otra clase, como un bloqueante de los receptores de mineralocorticoides, un beta bloqueante o un vasodilatador. Los fármacos destinados a tratar la hipertensión son fácilmente accesibles, suelen ser bien tolerados y son poco costosos. Una posible explicación del control inadecuado es que la hipertensión por sí misma causa pocos, si no nulos, síntomas, razón por la cual se la ha denominado el asesino silencioso, y que provoca una inercia combinada de médico y paciente. En el siglo XX se realizaron múltiples ensayos clínicos, estudios de observación y metaanálisis sobre fármacos adecuados para tratar la hipertensión. En este contexto, el alcance de su beneficio clínico parece relacionarse con 5 características: 1. El nivel de la presión arterial basal; 2. La tasa de episodios en el grupo de control; 3. La magnitud del descenso de la presión arterial por la intervención; 4. La tolerancia de los efectos secundarios; y 5. La duración del ensayo. Cuanto mayor sea la dimensión de cada una de estas características, mayor será el beneficio clínico futuro. Estudios recientes han puesto de manifiesto aldosteronismo primario no identificado previamente en muchos pacientes con hipertensión esencial. Tales pacientes deben ser tratados con un nuevo antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Se han efectuado numerosos intentos de conocer la base genética de la hipertensión esencial actualmente reconocida como trastorno poligénico. En un estudio de asociación del genoma completo realizado en 475.000 personas, Kraja et al. Identificaron 21 polimorfismos de nucleótido único y 4 nuevos loci asociados a hipertensión. Entre ellos se cuentan varios genes candidatos que pueden identificar subgrupos específicos, con regulación de la presión arterial y tratamiento óptimo diferentes. En un estudio de aleatorización mendeliana que implicaba a más de 600.000 sujetos, el riesgo aumentado de hipertensión se asoció a variables tales como concentración de triglicéridos elevada, diabetes mellitus tipo 2, índice de masa corporal alto, dependencia del alcohol, insomnio, consumo de tabaco, mientras que el riesgo inferior se correlacionó con duración del sueño más prolongada, concentraciones superiores de colesterol de alta densidad y nivel de educación más alto. Varias de estas causas parecen presentar una relación causal, y su modificación puede ser útil en la prevención primaria o primordial, ver más adelante. La combinación de baja puntuación de riesgo poligénico y cumplimiento de una pauta dietética adecuada se asoció a baja presión arterial en niños.
De cara al futuro, es probable que más investigación sobre la combinación de las características genómicas y fenotípicas de la hipertensión permita definir hallazgos susceptibles de modificación clínicamente útiles. Un importante objetivo es identificar, antes del inicio del tratamiento, a quienes respondan a él y a quienes no lo hagan. Además, se han realizado diversos estudios de observación que indican que la microbiota intestinal puede influir en la presión arterial. Los mecanismos implicados no están claros, pero pueden incluir los niveles de activación de los receptores acoplados a la proteína G. Es posible que el tratamiento con prebióticos, probiótico y posbióticos para modificar dicha microbiota se convierta en un fértil campo para la futura investigación sobre la hipertensión. Cardiopatía valvular, ver parte 8. Pasado. La afectación cardíaca en la fiebre reumática fue descrita por Waus en 1812. La fiebre reumática aguda, y su secuela, la enfermedad valvular reumática, fueron frecuentes en Europa y Norteamérica hasta mediados del siglo XX, aunque, a partir de entonces su incidencia disminuyó. Con la introducción de la penicilina y de cierta mitigación de la pobreza extrema y la vida en condición de hacinamiento. No obstante, casi al mismo tiempo, se produjo un incremento correlativo de la enfermedad calcificada degenerativa de las válvulas aórtica y mitral en la rápidamente creciente población anciana. La fiebre reumática aguda aún se registra con frecuencia en países en desarrollo de latitudes tropicales y subtropicales. Presente. Estenosis mitral. A mediados del siglo XX, el tratamiento quirúrgico de la estenosis mitral grave, superficie valvular menor de 1.5 centímetros cuadrados, sintomática, realizado mediante valvulotomía mitral cerrada, era la operación cardíaca practicada con mayor frecuencia, en válvulas calcificadas, gravemente fibróticas, confusiones subvalvulares y, o acompañadas de una insuficiencia mitral más que leve. En la actualidad se efectúa una valvuloplastía abierta con derivación cardiopulmonar y, en ocasiones, es necesaria la sustitución de la válvula mitral. En 1983, la valvuloplastía mitral con balón percutáneo fue descrita por el equipo japonés del Nogue et al. Utilizando cateterismo transeptal cardíaco izquierdo y guía ecográfica, estos investigadores introdujeron un catéter de balón en el orificio mitral. La insuflación del balón abría las comisuras fusionadas. Las indicaciones para la valvuloplastía mitral con balón percutáneo y sus resultados son generalmente similares a los de la valvulotomía quirúrgica cerrada. La valvuloplastía mitral con balón percutáneo ha ganado aceptación a nivel mundial por su relativa seguridad y porque acorta las molestias y la duración de la hospitalización y la recuperación. Con ella se han obtenido resultados favorables sostenidos durante más de 15 años. Insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral primaria es causada por una anomalía de las valvas de la válvula mitral, por ejemplo, en la cardiopatía reumática. La insuficiencia mitral secundaria suele deberse a dilatación ventricular por miocardiopatía isquémica o no isquémica, que impide la coaptación de las valvas normales. En 2001, el cirujano cardíaco italiano Ottavio Alfieri trató la insuficiencia mitral mediante aproximación de los bordes libres de las valvas mitrales con una sutura continua, a veces llamada sutura de Alfieri. En 2003, St. Gore et al. Desarrollaron una reparación endovascular de borde a borde de la válvula mitral, con un clip valvular en un modelo porcino. La reparación transcatéter de la válvula mitral fue extendida a humanos por Feldman et al. Dos grandes ensayos clínicos aleatorizados compararon la reparación transcatéter de borde a borde con el tratamiento médico dirigido por guías en la insuficiencia mitral secundaria con insuficiencia cardíaca. Uno de ellos mostró superioridad del abordaje transcatéter, mientras que el otro indicó equivalencia de ambos. Las directrices de 2020 del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón recomiendan la reparación de borde a borde en pacientes con insuficiencia mitral moderada o grave y síntomas persistentes a pesar del tratamiento médico dirigido por guías intensivo. El reemplazo basado en catéter de las válvulas mitral y tricúspide está siendo objeto de activa investigación. Reemplazo de válvula aórtica transcatéter. En el último tercio del siglo XX, los pacientes adultos sintomáticos con estenosis aórtica grave, gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, eran tratados generalmente con reemplazo quirúrgico de válvula aórtica, mientras que los pacientes asintomáticos eran sometidos a estrecho seguimiento.
En 1992, Andersen et al. Describieron la colocación satisfactoria de una válvula aórtica inflable bioprotésica transcatéter en un modelo porcino a tórax cerrado. Esta técnica fue sucedida una década más tarde por la primera implantación percutánea humana de una válvula aórtica a cargo de Crivier et al. En 2006, Webb et al. Implantaron una válvula bioprotésica utilizando un catéter pasado en sentido retrógrado desde la arteria femoral. El primer gran ensayo sobre el reemplazo de válvula aórtica transcatéter fue realizado por Leon et al. En pacientes con riesgo quirúrgico demasiado alto para someterse a reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. En él, la supervivencia fue prolongada en relación con la lograda por tratamiento médico dirigido por guías. Tanto el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica como el reemplazo de válvula aórtica transcatéter son eficaces para adultos con estenosis aórtica sintomática grave. La mortalidad temprana y las tasas de accidente cerebrovascular son en cierta medida inferiores en el reemplazo de válvula aórtica transcatéter, pero las complicaciones vasculares, la insuficiencia paravalvular y la necesidad de marcapasos permanentes son superiores. Es importante reseñar que la duración de la hospitalización y la recuperación es mucho más corta en el reemplazo de válvula aórtica transcatéter, por lo que los pacientes lo prefieren sustancialmente. El reemplazo de válvula aórtica transcatéter fue aprobado para pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica grave por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos en 2011, y la indicación se extendió a pacientes de bajo riesgo en 2019. Aunque el reemplazo de válvula aórtica transcatéter suele preferirse al reemplazo quirúrgico de válvula aórtica para pacientes con estenosis aórtica sintomática grave, en el momento de redactar el presente texto 2021, el reemplazo de válvula aórtica transcatéter se ha efectuado durante solo 6 años, por lo que la durabilidad a largo plazo de las válvulas bioprotésicas usadas no está todavía clara. Esto continúa siendo un problema al optar por el reemplazo de válvula aórtica transcatéter para pacientes jóvenes, en particular con válvulas aórticas bicúspides. En cualquier caso, el reemplazo de válvula aórtica transcatéter ha transformado el abordaje de los pacientes con estenosis aórtica grave. En 2019, en Estados Unidos se realizaron un total de 72.991 intervenciones de reemplazo de válvula aórtica transcatéter, frente a 57.626 de reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. En un registro nacional, el reemplazo de válvula aórtica transcatéter puso de manifiesto una mortalidad hospitalaria del 1.3%, y el 81% de los pacientes notificaron buena calidad de vida después de un año. Arritmias, ver parte 7, pasado. En el siglo XV se reconocían ya casos de latido cardíaco tumultuoso. En 1769, Morgagni, médico italiano, describió a pacientes con ritmos cardíacos muy lentos y asistolia transitoria. Aunque los registros gráficos de los movimientos cardíacos irregulares datan de finales del siglo XIX, sería el desarrollo del electrocardiógrafo con galvanómetro de cuerda, en 1903, el que facilitaría la descripción de la mayor parte de las arritmias, a cargo de Einthoven, ver anteriormente, Sir Thomas Lewis y otros de los primeros cardiólogos. En 1749, Sennas recomendó el uso de corteza de quino o árbol de la quina, que contiene quinina, para el tratamiento de las palpitaciones. En 1918 se constató la superioridad de la quinidina sobre la quinina y, a partir de entonces, se desarrollaron otros muchos antiarrítmicos. Los mecanismos de acción de estos fármacos fueron clasificados por Vaughan Williams en 1970 y posteriormente actualizados. En los años 70 surgieron sospechas de que muchos de esos medicamentos tenían propiedades tanto antiarrítmicas como proarrítmicas. Tales sospechas se confirmaron en 1991, cuando el ensayo Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, CAST, reveló que varios de los fármacos antiarrítmicos que reducían sustancialmente las extrasístoles ventriculares en pacientes postinfarto de miocardio se asociaban a mayor mortalidad. Desde entonces, el uso de antiarrítmicos distintos de los beta-bloqueantes, la amiodarona y algunos antagonistas del calcio se ha restringido, en especial en pacientes con cardiopatía estructural o isquémica. Las pruebas electrofisiológicas invasivas con multicatéteres, desarrolladas en los primeros años 70,
Comprenden registros de respuestas electrocardiográficas de varias derivaciones intracardíacas a la estimulación eléctrica programada antes y después de los agentes farmacológicos. Esta técnica ha demostrado ser extremadamente útil para identificar los mecanismos de las arritmias, diferenciando el automatismo, la reentrada y la actividad desencadenada, y para la estratificación de riesgos y elección del tratamiento apropiado. En 1952, Paul Zoll, cardiólogo de Boston, desarrolló la estimulación cardíaca a tórax cerrado para el tratamiento del bloqueo cardíaco completo y la asistolia. En 1958, William Chardak, cirujano estadounidense, implantó un marcapasos alimentado por una batería recargable. Ese mismo año, William Cohenhoven, ingeniero de Baltimore, describió el masaje cardíaco a tórax cerrado. En 1962, Bernard Lund, cardiólogo de Boston, detalló la cardioversión con corriente directa para varias taquiarritmias, incluidas la fibrilación ventricular y la fibrilación auricular. En 1980, Michel Morosky, cardiólogo de Baltimore, describió el desfibrilador automático Implantable, dispositivo que detecta y trata satisfactoriamente las arritmias potencialmente mortales, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Presente. Las taquicardias agudas supraventricular y nodular suelen tratarse con maniobras vagales, antagonistas del calcio intravenosos o cardioversión eléctrica. Para suprimir las taquiarritmias crónicas, a menudo se emplean ablación con catéter de radiofrecuencia o amiodarona. La taquicardia ventricular generalmente se trata con cardioversión seguida de ablación. La fibrilación auricular con frecuencia es abolida en sus primeras etapas, desconectando eléctricamente el origen de los desencadenantes de la arritmia, mediante aislamiento de la vena pulmonar, utilizando en ocasiones ablación con criobalón. La muerte súbita cardíaca es responsable de aproximadamente el 15% del total de muertes en los países industrializados. Se produce más frecuentemente en pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, en especial tras un infarto de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca, y suele deberse a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. En una minoría de pacientes, las responsables son la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. La muerte súbita cardíaca también afecta a niños y adultos jóvenes, como consecuencia de mutaciones en genes que codifican los canales del calcio, canalopatías o las proteínas sarcoméricas, por ejemplo, en la miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes con alto riesgo de muerte súbita cardíaca se tratan con implantación de un desfibrilador ventricular, ver anteriormente. Dislipidemias, ver capítulos 25 y 27. Pasado. Durante el siglo XX, la enfermedad arterial coronaria se constituyó como el motivo más común de muerte cardiovascular y elevación del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, principal causa esta última de la progresión de la enfermedad arterial coronaria. En 1913, Nikolai Yanitskov, anatomopatólogo ruso de San Petersburgo, alimentó con grandes cantidades de colesterol a conejos, elevando sus concentraciones séricas hasta unos 1000 miligramos por decilitro e induciendo producción de depósitos con contenido de colesterol en la aorta. En 1938, Karl Müller, médico noruego, estudió a familias con alta incidencia tanto de hipercolesterolemia como de enfermedad arterial coronaria, describiendo lo que actualmente conocemos como hipercolesterolemia familiar heterocigótica. En 1954, John Gottman, bioquímico estadounidense de Berkeley, California, fraccionó el colesterol e identificó el colesterol de lipoproteínas de baja densidad responsable del desarrollo de la aterosclerosis. En 1964, Black y Linen definieron por separado los múltiples pasos necesarios para la biosíntesis del colesterol. Su trabajo llevó al descubrimiento de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A reductasa, enzima que cataliza la síntesis de un intermediario de crucial importancia. En 1976, Akira Endo, farmacólogo japonés de Tokio, identificó un inhibidor de esta enzima que reduce la biosíntesis de colesterol y ralentiza el aumento de la concentración de colesterol de lipoproteínas de baja densidad circulante. En los años 70, Michael Brown y Joseph Goldstein, de Dallas, Texas, descubrieron, tipificaron y clonaron los receptores de colesterol de lipoproteínas de baja densidad en las membranas celulares.
Estos receptores son clave para la captación celular del colesterol de lipoproteínas de baja densidad y, normalmente, son regulados al alza cuando la biosíntesis de colesterol se desacelera, reduciendo pues la aterogenia. Varios ensayos clínicos extensos revelaron que la administración de estos inhibidores, estatinas, ha disminuido la incidencia del infarto de miocardio y la enfermedad arterial coronaria crónica. Estos fármacos han prolongado y mejorado las vidas de millones de personas en todo el mundo y, junto con el desarrollo de las unidades de cuidados coronarios, ver más adelante, constituyen uno de los grandes logros de la cardiología del siglo XX. En 2003, Marianne Abifadel, becaria postdoctoral libanesa que trabajaba en París con Catherine Boileau, descubrió dos mutaciones de ganancia de función en un gen que codifica la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9, PCSK9, en pacientes con hipercolesterolemia autosómica dominante. La proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 acorta la semivida de los receptores de colesterol de lipoproteínas de baja densidad intracelulares, aminorando su reciclaje a la superficie celular y aumentando el colesterol de lipoproteínas de baja densidad y la incidencia de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Con concentración nula o reducida de proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 en los hepatocitos o en la circulación, la degradación de los receptores de colesterol de lipoproteínas de baja densidad disminuye, lo que incrementa su concentración en la superficie celular y reduce el colesterol de lipoproteínas de baja densidad circulante y la incidencia de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Presente. La administración de anticuerpos monoclonales contra la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 circulante en dos ensayos de resultado clínico en fase 3 a gran escala, que totalizaron más de 45.000 pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, redujo el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en aproximadamente un 55% y el criterio de valoración de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Robert Giuliano, cardiólogo de Boston, indicó que las concentraciones extremadamente bajas de colesterol de lipoproteínas de baja densidad circulante, menos de 15 miligramos por decilitro, parecen ser seguras y bien toleradas. En la actualidad, se cree que sirven para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad por debajo de los 50 miligramos por decilitro sobre una base poblacional, en especial en pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica o con alto riesgo de padecerla. Arnib inclisiran. La necesidad de inyecciones mensuales o quincenales de anticuerpos monoclonales contra la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 hectáreas dificultado el cumplimiento de este planteamiento en el tratamiento a largo plazo. En 1998, Fide, Mello et al. Describieron un ácido ribonucleico bicatenario pequeño que puede interferir en la expresión génica. Este fundamental descubrimiento está dando origen a toda una nueva serie de fármacos entre los que se cuenta el inclisiran, un ARNib de interferencia pequeño bicatenario sintético, que inhibe la síntesis hepatocelular de proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9. Al disminuir consecuentemente la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 circulante, regulando al alza los receptores de colesterol de lipoproteínas de baja densidad en la superficie celular y reduciendo el colesterol de lipoproteínas de baja densidad circulante. A diferencia de los anticuerpos monoclonales contra la proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9, el inclisiran solo requiere una administración subcutánea 2 veces al año para aminorar el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en alrededor del 50% y mantener este nivel. Esta reducción se observó en estudios realizados en voluntarios sanos y pacientes con concentraciones elevadas de colesterol de lipoproteínas de baja densidad con alto riesgo vascular, incluido pacientes con hipercolesterolemia familiar heterozigótica y pacientes que recibían tratamiento intensivo con estatinas. Basándose en su eficacia bioquímica, su seguridad y su tolerancia, el fármaco ha sido aprobado como reductor del colesterol de lipoproteínas de baja densidad. Un ensayo en doble ciego controlado con placebo en fase 3, realizado en pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, ensayo Orión 4 NCT 03705234. Está actualmente en curso para demostrar si la administración de inclisiran se asocia a disminuciones de los episodios cardíacos importantes.
La capacidad para reducir en alrededor del 50% el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en pacientes que ya reciben tratamiento reductor del colesterol de lipoproteínas de baja densidad a niveles máximos, y el hecho de que requiera solamente 2 inyecciones anuales, ofrecen buenas perspectivas en el futuro control del colesterol de lipoproteínas de baja densidad en grandes poblaciones. Futuro. Triglicéridos. Se sabe desde hace tiempo que estos lípidos son factores de riesgo coronario, aunque no tan potentes como el colesterol de lipoproteínas de baja densidad. La activación genética del gen de la lipoproteína lipasa reduce los triglicéridos séricos y se correlaciona con bajas incidencias de enfermedad arterial coronaria y diabetes mellitus tipo 2. La proteína 3, similar a la angiopoyetina, sintetizada por los hepatocitos, inhibe la expresión de lipoproteína lipasa, elevando en consecuencia los triglicéridos circulantes. Las mutaciones de pérdida de función heterocigóticas de proteína 3 similar a la angiopoyetina se asocian a descenso de las concentraciones de colesterol de lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos, lo que aminora el riesgo de desarrollo de enfermedad arterial coronaria y diabetes mellitus tipo 2. En la actualidad se están investigando 3 posibles enfoques para reducir la proteína 3 similar a la angiopoyetina. 1. Un oligonucleótido antisentido dirigido a los hepatocitos, bupanorsen, que reduce los triglicéridos y las apolipoproteínas B y C3. 2. El evinacumab, anticuerpo monoclonal contra la proteína 3 similar a la angiopoyetina que aminora los triglicéridos, y que ha sido probado para la reducción del colesterol de lipoproteínas de baja densidad en pacientes con variante familiar homocigótica y otras formas de hipercolesterolemia. Y 3. Una serie de estudios, en fase muy preliminar, sobre la edición del gen que codifica la proteína 3 similar a la angiopoyetina. Si estos últimos logran resultados satisfactorios, es posible que determinen la consecución de un tratamiento a largo plazo con una sola dosis. Asimismo, la edición in vivo de bases de CRISPR de proproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 hectáreas demostrado que reduce de forma duradera el colesterol en primates. Lipoproteína A. Las elevaciones de la lipoproteína A circulante se asocian a 4 cambios fenotípicos interrelacionados, cada uno de los cuales incrementa el riesgo cardiovascular. 1. Aterogenia acelerada. 2. Intensificación de la inflamación vascular. 3. Agravamiento de la estenosis aórtica calcificada. Y 4. Aumento del estado protrombótico. La lipoproteína A puede reducirse con oligonucleótidos antisentido, no codificantes, dirigidos al gen LPA, inhibiendo la producción hepática de lipoproteína A según una pauta dependiente de la dosis. Otro posible abordaje es el basado en la tecnología del ARNIP. Por otra parte, en el ensayo Fourier-Timi 59, el anticuerpo monoclonal antiproproteína convertasa subtilisina/quexina tipo 9 evolocumab mostró una moderada eficacia en la reducción de la lipoproteína A elevada. Parece probable que se registre una continuada disminución de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica gracias a la supresión a nivel poblacional del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, acompañada de una reducción de los triglicéridos y la lipoproteína A. El mayor beneficio de estas medidas se obtendrá mediante el establecimiento de tratamiento preventivo a edad temprana, ver prevención primordial, más adelante. La combinación de estos diferentes ataques a las dislipidemias, si se plantea en términos amplios, puede reducir sensiblemente la incidencia de la enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y, en consecuencia, tener una ingente repercusión en la práctica de la cardiología. Infarto agudo de miocardio, ver capítulos 37 a 39. En el siglo XIX, los fisiólogos observaron que la ligadura de una arteria coronaria principal en el perro daba lugar de inmediato a fibrilación ventricular mortal. Ante ello, se supuso que ocurriría lo mismo en pacientes que desarrollaban oclusión coronaria súbita. En 1910, Obraztsov y Straschenko, 2 médicos ucranianos, notificaron que la oclusión coronaria en pacientes se asociaba a dolor torácico e infarto agudo de miocardio, pero que la muerte inmediata podía no producirse. Hacia mediados del siglo XX, el infarto agudo de miocardio se consideraba la causa aislada de muerte más común en los países industrializados, y muchas de esas muertes eran súbitas. La introducción de la unidad de cuidados coronarios en 1961, a cargo de Desmond Julian, cardiólogo británico,
resultó crucial para la prevención de estas muertes súbitas cardíacas y determinó una reducción de la mortalidad en los infartos agudos de miocardio del orden del 30 al 15%. La puesta en funcionamiento de estas unidades se extendió rápidamente por todo el mundo. El principal riesgo remanente de infarto agudo de miocardio era el debido a infartos grandes, causantes de insuficiencia ventricular izquierda. Para reducir el tamaño del infarto en pacientes con infarto agudo de miocardio, era necesario corregir el importante desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio gravemente isquémico. El restablecimiento satisfactorio de la perfusión de una arteria coronaria obstruida por un trombo en un paciente con infarto agudo de miocardio fue comunicado por primera vez en 1976 por Yevgeny Chazov, cardiólogo soviético, que infundió un trombolítico, en general streptocinasa, directamente en la arteria coronaria afectada, figura 1.3. En 1986, un extenso ensayo clínico multicéntrico sobre el infarto agudo de miocardio, el GISI, constató una reducción de la mortalidad con streptocinasa intravenoso. Al ensayo GISI le sucedió poco tiempo después el ensayo ISIS-2, dirigido por Peter Slade, cardiólogo británico, en el que se demostró que la combinación de streptocinasa y ácido acetilsalicílico era más beneficiosa que la streptocinasa por sí sola. La evolución hacia técnicas de reperfusión miocárdica de eficacia creciente comenzó con el desarrollo de fibrinolíticos más potentes, como el activador del plasminógeno tisular, y fue seguida por la utilización de la angioplastía coronaria percutánea y, a continuación, por las endoprótesis arteriales coronarias, ver más adelante. Para ser eficaz, la reperfusión debe aplicarse lo antes posible tras la aparición de los síntomas. Con la reperfusión temprana satisfactoria, la mortalidad descendió de nuevo a la mitad, situándose en torno al 7%, y se redujo aún más con los tratamientos basados en los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, según demostró Mark Pfeffer, cardiólogo de Boston. Factores de riesgo coronario. En 1948, el presidente estadounidense Truman estableció la creación del National Heart Institute, actualmente, EART, Lung and Blood Institute, que aportó sustanciales recursos para investigación. Una de las primeras iniciativas del instituto fue la realización de un estudio epidemiológico sobre la enfermedad arterial coronaria, desarrollado en Framingham, cerca de Boston, Massachusetts. El estudio Framingham del corazón, primer ensayo de observación multigeneracional prospectivo a gran escala aplicado a la población general en Estados Unidos, tenía como principal objetivo la identificación de los determinantes de la enfermedad arterial coronaria, además de las pertinentes valoraciones clínicas a medida que iban estando disponibles para el estudio Framingham del corazón. En él se incluyeron estudios de imagen, de biomarcadores, genómicos y de otras tecnologías ómicas. En 1961, William Cano, epidemiólogo participante en el estudio Framingham del corazón, comunicó que los factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria eran sexo masculino, hipertensión, colesterol sérico elevado, diabetes e hipertrofia ventricular izquierda electrocardiográfica. Esta comunicación dio lugar al desarrollo de la puntuación de riesgo del estudio Framingham del corazón, una versión simplificada de la cual se ha utilizado con profusión en la práctica clínica, figura 1.4. Insuficiencia cardíaca, ver parte 6. Pasado. 40 años después de la publicación de The Motu Cordis de Harvey, Richard Lord, médico y científico de Oxford, definió la insuficiencia cardíaca como una alteración que se produce cuando el corazón carece de fuerza para mantener una circulación constante de la sangre. Ello puede suceder cuando el corazón está demasiado cargado de grasa o sufre inflamación, por lo que no es capaz de latir y contraerse. En 1831, James Hope definió la teoría retrógrada de la insuficiencia cardíaca, que propugnaba la elevación de las presiones en sentido retrógrado del ventrículo o la válvula afectados. Una hipótesis opuesta, la de la insuficiencia anterógrada, fue planteada un siglo después por James Mackenzie, quien afirmaba que el gasto cardíaco reducido era el principal problema en la insuficiencia cardíaca. Con independencia de qué teoría se aceptara, se concertó un acuerdo en torno al hecho de que, en la insuficiencia cardíaca, la retención de sodio y agua provoca disnea y edema. Antes del siglo XX, no existía más tratamiento eficaz para este trastorno que los derivados de la digital, cuya eficiencia es por otra parte cuestionada en la actualidad. Los diuréticos mercuriales empezaron a estar disponibles en los años 20,
y fueron empleados con profusión, aunque solo con moderada eficacia. En torno a los años 50 se desarrollaron dos diuréticos activos por vía oral, una benzodiazepina, la clorotiazida, y un bloqueante de los receptores de mineralocorticoides, que mejoraron la atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca. En los años 60 se introdujo un grupo de diuréticos más potentes que los anteriores, los denominados diuréticos de ASA. Algunos de los componentes de dos clases de bloqueantes neurohormonales, la de los bloqueantes beta-adrenérgicos, descritos por primera vez por James Black, farmacólogo británico, y la de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, disminuyeron los síntomas y prolongaron la vida de los afectados por insuficiencia cardíaca. El trasplante cardíaco, introducido en 1967, aumentó el tiempo de vida en el reducido número de pacientes para los que fue posible encontrar un corazón donante. Durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, los fisiólogos cardiovasculares y cardiólogos daban por sentado que la insuficiencia cardíaca se debía a la incapacidad del ventrículo izquierdo para eyectar sangre durante la sístole y a que, en el ventrículo izquierdo dilatado, la fracción de eyección disminuía, induciendo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. También se diferenció otro tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca en los que la función sistólica quedaba en buena medida preservada, pero en los que el llenado ventricular, función diastólica, estaba alterado, por ralentización de la relajación ventricular y reducción de la distensibilidad ventricular. Esto determinaba una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que hacia finales del siglo era responsable de casi la mitad de los casos de insuficiencia cardíaca presente. Tres tipos de dispositivos introducidos en la segunda mitad del siglo XX aportaron efectos beneficiosos al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. 1. Los de terapia de resincronización cardíaca, en los que la estimulación con marcapasos en múltiples sitios mejora el rendimiento ventricular. 2. Los desfibriladores automáticos implantables, que reducen la incidencia de la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y 3. Los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, ver más adelante. En el siglo XXI, tres nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad han demostrado que reducen la mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El primero es el basado en los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Pitt, Sanad et al. Constataron que la espironolactona prolonga la vida en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El ensayo Rales fue publicado en 1999. El segundo consiste en administrar sacubitril/valsartán, el más eficaz de los inhibidores de la neprilicina y el receptor de angiotensina, superior al enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina ampliamente utilizado. El tercero lo constituyen los inhibidores del transportador de sodio glucosa 2 que producen glucosuria y se utilizaron como antidiabéticos de segunda opción hasta que se demostró que reducen la mortalidad cardiovascular y evitan la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el momento de redactar este texto, mayo de 2021, tres fármacos de esta clase, dapagliflozina, empagliflozina y sotagliflozina, también se han mostrado eficaces en pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se ha acreditado que los inhibidores del transportador de sodio glucosa 2 son renoprotectores en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto diabéticos como no diabéticos. Cada una de estas tres clases de fármacos es relativamente bien tolerada, y componentes de cada grupo pueden administrarse conjuntamente y con un beta bloqueante. Dos ensayos, uno con espironolactona, conducido por Mark Pfaffer y Bertrand Pitt, y el otro con sacubitril/valsartán, dirigido por Scott Solomon, coeditor de este libro, han puesto de manifiesto efectos beneficiosos alentadores. Están en fase de evaluación abordajes no farmacológicos, que utilizan la creación de una derivación auricular de izquierda a derecha. Estudios preliminares con un oligonucleótido antisentido, no codificante, han referido asimismo resultados favorables en la insuficiencia cardíaca. Circulación asistida, ver capítulo 58. Pasado. En 1968, el uso de una bomba de balón intraaórtico fue referido por Kantrovitz, cirujano cardíaco activo en Nueva York. Este dispositivo se aplicó a pacientes con shock cardiógeno, secundario a infarto agudo de miocardio o sobrevenido tras una cardiotomía.
Aunque la bomba de balón intraaórtico ejercía un moderado efecto favorable sobre la hemodinámica, no mejoraba el pronóstico clínico sistemáticamente, de lo que se dedujo que, para tratar la insuficiencia cardíaca grave, serían necesarios dispositivos más potentes. Durante los años 80 y 90, diversos dispositivos de asistencia ventricular izquierda neumáticos fueron sometidos a extensas pruebas en animales y ensayos clínicos. Estos dispositivos les fueron aplicados a paciente con shock cardiógeno, y como puente al trasplante cardíaco, si bien no se constató que fueran superiores al tratamiento médico dirigido por guías. El ensayo REMATCH, publicado en 2001, fue el primer ensayo aleatorizado controlado que comparó el soporte con dispositivos de asistencia ventricular izquierda a largo plazo y el tratamiento médico dirigido por guías óptimo, en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, de clase 4, no elegibles para trasplante cardíaco. Este ensayo, dirigido por Eric Ross, cirujano cardíaco de Nueva York, reveló que un año después de la aleatorización la supervivencia en el grupo de dispositivos de asistencia ventricular izquierda era el doble a la registrada en el grupo de tratamiento médico. Este estudio fundamental sirvió como potente estímulo de este campo, y dio lugar a la aprobación por la Administración de Drogas y Alimentos del dispositivo de asistencia ventricular izquierda utilizado en el estudio para determinar el tratamiento de destino, es decir, su aplicación al paciente a lo largo de toda su vida. El dispositivo correspondía al nivel de desarrollo tecnológico específico del cambio de siglo y era voluminoso y ruidoso, con una cámara de bombeo pulsátil colocada en el abdomen. Aunque su uso prolongaba la supervivencia, se asociaba a numerosos efectos adversos, como infecciones locales y sistémicas, accidente cerebrovascular, hemorragia excesiva, trombosis y fallo del dispositivo. Presente. En las últimas 2 décadas se han incorporado numerosos perfeccionamientos a los dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Un paso importante fue el desarrollo de una bomba de flujo axial continuo intratorácica, la EART-MATE-2, que se asociaba a mejores resultados que el dispositivo neumático utilizado en el REMATCH. Una ulterior evolución fue la bomba de flujo centrífugo levitado magnéticamente HeartMate 3, incluso menor y que, en un ensayo dirigido por Mandeep Mehra, cardiólogo de Boston, demostró también ser más segura, con eliminación de la trombosis de la bomba y menor tasa de accidentes cerebrovasculares. En los primeros años del siglo XXI se publicaron varios informes relativos a una pequeña fracción de pacientes con soporte mediante dispositivos de asistencia ventricular izquierda crónico, que mostraban una recuperación de la función cardíaca suficiente para que les fuera extraído el dispositivo. Grupos en Londres, Berlín y Louisville, Kentucky, definieron los fenotipos de pacientes en los que era posible la recuperación. Tales pacientes eran más jóvenes que los que habitualmente recibían un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, presentaban insuficiencia cardíaca de duración comparativamente menor y era más probable que padecieran una miocardiopatía dilatada que una isquémica. Futuro. Aunque los dispositivos de asistencia ventricular izquierda actuales reflejan los ingentes avances registrados en relación con sus predecesores, podría decirse que aún recuerdan a un viejo automóvil modelo Ford T de hace un siglo. Ante la continua y creciente demanda de estos dispositivos de bombeo, y considerando los rápidos avances que se suceden en la bioingeniería y la ciencia de los materiales, es probable que la siguiente generación de dispositivos de asistencia ventricular izquierda conste de modelos más pequeños y fáciles de implantar y con menor probabilidad de trombosis, con transmisión transcutánea de energía sin necesidad de líneas de conducción y, tal vez, menos costosos que las versiones actuales. De cara al futuro, se ha propuesto que la circulación asistida mecánica puede ser aportada por un sistema de contrapulsación extraaórtico para pacientes con insuficiencia cardíaca crónica moderadamente grave. En un ensayo de viabilidad preliminar, Abraham et al. Envolvieron un manguito inflable alrededor de la aorta ascendente y lo conectaron a un motor neumático alimentado por batería activado por una derivación epicárdica. Este dispositivo, diseñado para uso ambulatorio crónico, no estaba en contacto con la sangre, por lo que no precisaba anticoagulación. Era posible activarlo de modo intermitente cuando era necesario. Una segunda forma viable de soporte ventricular parcial, descrita por Maines et al., se implantó a través de una minitoracotomía y se posicionó en un bolsillo subcutáneo subclavicular, como un marcapasos. En el correspondiente ensayo de viabilidad,
el dispositivo mostró un efecto hemodinámico sustancialmente beneficioso y pareció ralentizar el deterioro progresivo en la insuficiencia cardíaca avanzada. Aunque ninguno de estos dos dispositivos está disponible para su aplicación clínica, ambos señalan posibles evoluciones futuras. Es probable que los nuevos avances tecnológicos proporcionen el suficiente soporte mecánico de la circulación en una fase más temprana de la insuficiencia cardíaca crónica y, en consecuencia, aminoren la necesidad de soporte inótropo farmacológico y/o la de recurso a alguno de los tipos de dispositivos de asistencia ventricular izquierda actualmente disponibles. Genómica y genética, ver capítulo 7. Presente. La primera década del siglo XXI fue testigo de uno de los más importantes logros científicos en la historia de la biología, la consecución del borrador inicial del proyecto Genoma Humano, que aportaba el análisis de aproximadamente el 90% de la dotación genética humana. El proyecto Genoma Humano fue desarrollado por un equipo de los National Institutes of Health estadounidenses, encabezado por Francis Collins y, simultáneamente, por Celera Genomics, compañía privada dirigida por Craig Venter. Cada grupo facilitó mapas que definían las posiciones de los genes individuales y sus secuencias de ácido desoxirribonucleico. La secuencia terminada completa en más del 99%, fue publicada por el proyecto Genoma Humano en 2004. Poco después fueron dándose a conocer las secuencias genómicas del ratón, la rata, el perro y el chimpancé, y de múltiples bacterias y virus, así como el genoma parcial de los extintos neandertales. Un creciente número de estudios ha correlacionado trastornos cardiovasculares específicos con mutaciones monogénicas. Cabe citar entre otros, numerosas dislipidemias, múltiples arritmias, varias miocardiopatías y estados hiper- e hipocoagulables y el síndrome de Marfan. Para muchos de estos trastornos monogénicos, en la actualidad es posible establecer el diagnóstico mediante pruebas genéticas realizadas por laboratorios comerciales, mientras que otras requieren análisis en laboratorios de investigación. El cribado de los familiares cercanos de los pacientes con trastornos monogénicos es cada vez más frecuente, y hoy en día es posible identificar a numerosos portadores asintomáticos, con la aportación del pertinente asesoramiento. Los estudios de asociación del genoma completo han hecho posible el descubrimiento y el mapeo de variantes del ácido desoxirribonucleico y han identificado fenotipos controlados por múltiples genes. Las implicaciones de los estudios de asociación del genoma completo en la medicina clínica y por ende en la cardiología son ciertamente profundas. Por ejemplo, se han aplicado a la enfermedad arterial coronaria, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión esencial y la fibrilación auricular. Estos estudios han identificado múltiples variantes de riesgo que parecen aumentar la probabilidad de que tales trastornos se presenten y han facilitado el desarrollo de puntuaciones de riesgo poligénico. Afortunadamente, el coste de los estudios de asociación del genoma completo está disminuyendo con rapidez y, en el momento de redactar el presente texto, la combinación de estudios de asociación del genoma completo y secuenciación del exoma completo puede obtenerse por $230. Las pruebas genéticas directas al consumidor comenzaron a comercializarse en 2006, y en 2017 la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense hizo pública la primera aprobación de una prueba de salud genética. La modalidad directa al consumidor constituye en la actualidad un negocio floreciente, ampliamente publicitado. No obstante, en ella es escaso el control de la interpretación de resultados y del asesoramiento a los clientes. Las historias clínicas electrónicas, con especificación del fenotipo, que incluye característica clínica, estudio de imagen, biomarcador y respuestas a las intervenciones, se emplean de manera creciente para interactuar con la información genética, favoreciendo la precisión del diagnóstico y de la evaluación del riesgo de enfermedad, en lo que constituye la llamada medicina de precisión. Futuro. En 2012, Emmanuelle Charpentier, genetista francesa, y Jennifer Doudna, bioquímica estadounidense, demostraron que la tecnología CRISPR/Cas, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas con proteína CRISPR asociada, puede editar el ácido desoxirribonucleico con gran precisión. La técnica permite la identificación de las variantes específicas que contribuyen a la enfermedad y resultará enormemente útil en el diagnóstico molecular de numerosos trastornos, incluidos los que afectan al sistema cardiovascular.
Los informes iniciales sobre la edición CRISPR-Cas9 en pacientes con drepanocitosis y beta-talasemia son alentadores. Ya están en curso estudios de edición génica del cáncer, el virus de inmunodeficiencia humana y las tesaurismosis lisosómicas. Medicina de precisión. Durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, el interés por la variabilidad humana, tanto hereditaria como adquirida, ha aumentado rápidamente. En muchos pacientes, importantes diferencias genéticas y características fenotípicas han sido identificadas por las diferentes tecnologías denominadas genéricamente ómicas, que han de considerarse para el establecimiento del diagnóstico y el desarrollo de planes de tratamiento personalizado, que han generado el término medicina personalizada. El objetivo de valorar tales características con gran precisión ha dado lugar al término, estrechamente relacionado, medicina de precisión, definido por Leopold y Loscalzo como enfoque integrador de la prevención y el tratamiento de la enfermedad cardiovascular, que considera la genética del individuo, su estilo de vida y su exposición a los determinantes de la salud cardiovascular y el fenotipo de enfermedad. Prevención primordial, ver capítulo 25. Presente. El objetivo de la prevención primordial es promover la salud. La prevención primordial se confunde en ocasiones con la prevención primaria. Esta reduce o elimina el riesgo establecido, mientras que la primordial está diseñada para evitar el futuro desarrollo de riesgo. En 2010, la Asociación Americana del Corazón desarrolló una lista de 7 puntos para promover la salud cardiovascular. En ella se resalta la importancia de la dieta baja en sal y colesterol, la actividad física regular, la evitación del consumo de tabaco y el mantenimiento de niveles óptimos de presión arterial, índice de masa corporal, glucemia en ayunas y colesterol. El riesgo cardiovascular a lo largo de la vida demostró ser proporcional al número de factores de riesgo y a su gravedad. La presión arterial elevada en la infancia continúa durante la adolescencia y, después, en la edad adulta, y es potencialmente responsable del desarrollo de al menos 2 factores de riesgo de posterior enfermedad cardiovascular arterioesclerótica, la hipertrofia ventricular y el aumento del grosor íntimo medial de la carótida, siendo este último factor predictivo de desarrollo de placas arteriales. La prevención primordial en niño es importante para evitar la tendencia a la elevación de la presión arterial, la obesidad y la ingesta excesiva de sal en la dieta, fomentando al mismo tiempo la actividad física. Se ha hecho patente que las influencias medioambientales en la infancia desempeñan un papel destacado en la posterior evolución de la enfermedad cardiovascular. Futuro. Si el estudio de asociación del genoma completo se realiza en lactantes y recién nacidos, es posible iniciar la prevención primordial en una etapa temprana de la vida. Es creciente el interés por esta forma de prevención, incluso durante el periodo neonatal. La diabetes, la obesidad y la hipertensión maternas pueden transmitirse a la descendencia, por la implicación, al menos parcial, de los mecanismos epigenéticos. En ocasiones la función de las mitocondrias placentarias está alterada en la diabetes materna, por lo que se ha apuntado que la metformina puede estimular la biogenia mitocondrial placentaria, aportando protección a los hijos. Inflamación, ver capítulo 24. Pasado. En 1858, el gran patólogo alemán Rudolf Virchow destacó la importancia de la inflamación en el desarrollo y el ablandamiento de las placas ateroscleróticas. 60 años más tarde, el anatomopatólogo estadounidense de Seattle Russell Ross, en un informe clásico centrado en los distintos tipos celulares y en su ácido desoxirribonucleico, que componían las placas ateroscleróticas, concluyó que la aterosclerosis es claramente una enfermedad inflamatoria, y no la consecuencia de la simple acumulación de lípidos. Una sustancial investigación, tanto experimental como clínica, ha proporcionado un sólido, aunque circunstancial apoyo a la hipótesis inflamatoria de la aterogenia. Ricker, cardiólogo de Boston, demostró que la proteína C reactiva de alta sensibilidad, biomarcador inflamatorio, es un factor predictivo de riesgo cardiovascular tan potente como el colesterol de lipoproteínas de baja densidad. A pesar de lo lógico y lo atractivo de la hipótesis inflamatoria, hasta hace poco no hubo pruebas de su importancia clínica. Presente. Canakinumab. En 2017, esta importancia fue constatada por la publicación del ensayo CANTOS, estudio controlado con placebo de 10.000 pacientes con infarto de miocardio previo e inflamación residual.
Ricker, Libby et al. Utilizaron canakinumab, anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea la vía de la inmunidad innata de la interleucina 1 beta. El Cantos convalidó la hipótesis inflamatoria al demostrar una reducción estadísticamente significativa, aunque moderada, de los episodios cardiovasculares independientes de los lípidos. Colchicina. La colchicina es un conocido antiinflamatorio, eficaz para frenar la artritis gotosa aguda, la fiebre mediterránea familiar y la pericarditis aguda, que parece actuar inhibiendo la polimerización de la tubulina y reduce la activación de la interleucina 1 beta. Tardif, investigador canadiense, demostró en el ensayo Colcott que la colchicina disminuía los episodios cardiovasculares importantes en pacientes post-infarto de miocardio, mientras que Nidorf, investigador australiano, observó un beneficio similar en pacientes con enfermedad arterial coronaria crónica en el ensayo Lodoco 2. Futuro. Están en curso activas investigaciones preclínicas y clínicas sobre una amplia variedad de antiinflamatorios. Actualmente la atención se centra en un paso proximal de la vía inflamatoria. La activación del inflamasoma NLRP3 estimula la formación de interleucina 1 beta e interleucina 18, dos citocinas altamente inflamatorias, a su vez activadoras de la interleucina 6, que aumenta la producción de proteína C reactiva por el hígado. De cara al futuro, es posible prever un progreso continuado en el desarrollo de fármacos antiinflamatorios para la prevención y/o la desaceleración de la progresión de la aterosclerosis, dado que se ha observado que son varios los fármacos que resultan útiles en el tratamiento de la hipertensión, las dislipidemias y la insuficiencia cardíaca. Es probable asimismo que se disponga de numerosos antiinflamatorios. Su eficacia relativa en pacientes con varias manifestaciones y estadios de aterosclerosis y su seguridad, tolerancia y coste serán importantes para seleccionar el fármaco correcto en la dosis idónea, en el momento oportuno y para el paciente adecuado. Hematopoiesis clonal, ver capítulo 24. En 2014, Heisval et al. Comunicaron la secuenciación del exoma completo del ácido desoxirribonucleico, obtenido de leucocitos de sangre periférica. Estos investigadores detectaron mutaciones somáticas que causaban expansión de las células madre hematopoyéticas asociada a aumento de la enfermedad cardiovascular. Estas células adquieren un progresivo incremento en tales mutaciones, sobre todo en ancianos. En un relevante informe de seguimiento definieron este estado como de hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. La hematopoiesis clonal de potencial indeterminado se asocia a aterosclerosis acelerada y mayor riesgo de calcificación de arterias coronarias, insuficiencia mitral, estenosis aórtica calcificada, trombosis intravascular y diabetes mellitus tipo 2, figura 1.5. Los genes conductores de hematopoiesis clonal de potencial indeterminado mutados más comunes están presentes con frecuencia en pacientes con estenosis aórtica grave y se asocian a leucocitos proinflamatorios aumentados y mortalidad excesiva tras reemplazo de válvula aórtica tras catéter. La hematopoiesis clonal de potencial indeterminado se correlaciona con incidencia casi doble de enfermedad cardiovascular e incremento del 40% de la mortalidad por todas las causas. Durante casi 2/3 de siglo existió un amplio acuerdo sobre la identidad y la importancia de los factores de riesgo clásicos de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, que comprendían colesterol de lipoproteínas de baja densidad elevado, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y consumo de tabaco. A lo largo de este extenso periodo se ha registrado cierto reajuste de estos factores, a los que hace unos 20 años se incorporó uno nuevo, la inflamación, ver anteriormente. En época más reciente, la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado se ha constituido en potente factor de riesgo adicional, independiente de los factores de riesgo coronario clásico, canónicos. Es interesante considerar las implicaciones de este descubrimiento y de los retos y oportunidades que plantea. En primer lugar, es necesario conocer los mecanismos fundamentales a través de los cuales operan las mutaciones somáticas. Además, deben facilitarse el reconocimiento y diagnóstico de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, con identificación de las terapias correspondientes. Aunque no se ha descrito ningún tratamiento específico, Libby et al. Han recomendado un control agresivo de los factores de riesgo clásicos. Se ha propuesto que el canakinumab, anticuerpo monoclonal que demostró que bloquea la interleucina 1 beta en el ensayo Cantos, ver anteriormente,
puede asociarse a una pronunciada reducción del riesgo de episodios cardiovasculares importantes en pacientes con hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. Esta interesante observación requiere, no obstante, confirmación. Inteligencia artificial, ver capítulo 11. Presente. Es este un amplio campo, en el que las máquinas son programadas para realizar una gran diversidad de tareas complejas, en el que el aprendizaje automático, o de máquinas, constituye una importante disciplina subordinada. La inteligencia artificial desempeña actualmente una función en rápida expansión en la investigación biomédica y en múltiples ramas de la medicina clínica, en especial en aquellas en las que la base de información es de grandes dimensiones y está constituida por lo que a veces se conoce como macrodatos o big data. La cardiología, con su gran profusión de ondas, imágenes, análisis genómicos, biomarcadores, dispositivos y resultados de su uso, y datos clínicos almacenados en densas historias clínicas electrónicas, se está convirtiendo en una importante área a la que la inteligencia artificial puede aportar ingentes contribuciones. Atia et al., de la Clínica Mayo, han demostrado en sujetos con ritmo sinusal que su programa de inteligencia artificial permite identificar a aquellos que han experimentado previamente fibrilación auricular y están expuestos a riesgo de recidiva. De manera similar, han desarrollado un programa que identifica a sujetos asintomáticos con fracción de eyección anormalmente baja y a sujetos con función ventricular izquierda normal con riesgo de futuro desarrollo de disfunción. Así pues, con ayuda de la inteligencia artificial, un electrocardiograma de 12 derivaciones simple puede convertirse en una herramienta de cribado mucho más potente y contribuye a estimar el pronóstico, incluyendo la predicción de la futura mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, se ha comunicado en este contexto el uso del electrocardiograma para detectar la miocardiopatía hipertrófica, estimar la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca, e identificar a pacientes con alto riesgo de episodio adverso cuando se someten a reemplazo de válvula aórtica transcatéter. La inteligencia artificial parece útil en la valoración de la tasa de relajación ventricular y en el cribado de la disfunción diastólica. Segar et al. Han empleado la inteligencia artificial para distinguir diferentes subgrupos fenotípicos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Estos investigadores han identificado 3 fenogrupos distintos con diferentes características clínicas y pronósticos. Este planteamiento puede emplearse para seleccionar o estratificar a los pacientes adscritos a ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Dada la heterogeneidad de este trastorno, es posible que este planteamiento ayude a identificar los subgrupos que responden a los diferentes tratamientos. Una fenotipificación similar se ha notificado para pacientes con miocardiopatía dilatada. En su análisis de la inteligencia artificial de imagen cardíaca es posible analizar tanto la estructura como la función de las cavidades cardíacas y de las regiones específicas de cada una de ellas. Futuro. Los varios ejemplos de inteligencia artificial mencionados se refieren a estudios piloto en pacientes seleccionados. Para determinar su generalizabilidad y para adaptar esta tecnología a la atención sistemática a los pacientes, los datos obtenidos necesitan una validación adicional en subgrupos de pacientes específicos y cuidadosamente fenotipados. El principal objetivo de la inteligencia artificial en cardiología clínica es acelerar la práctica de la medicina de precisión, ver anteriormente y mejorar así la atención de salud. La inteligencia artificial puede adquirir un especial valor para poblaciones con acceso limitado a los especialistas. Sin embargo, se ha suscitado también cierto temor a que la inteligencia artificial pueda constituirse en una nueva barrera tecnológica entre los profesionales sanitarios y sus pacientes. Cabe esperar, sin embargo, que su efecto sea el contrario y que, al realizar tareas complejas con rapidez y precisión, mejore la eficacia de los siempre atareados profesionales, que se verán así liberados de carga de trabajo, para dedicar más tiempo al contacto directo con el paciente. A pesar del gasto inicial asociado al desarrollo de los programas necesarios, la inteligencia artificial puede abaratar costes, al disminuir la necesidad de costosas intervenciones diagnósticas no esenciales y acortar o evitar las hospitalizaciones. Conclusiones. Al acercarnos al cuarto centenario de la publicación de De Motu Cordis, es interesante evocar la figura del autor de este documento fundacional de la ciencia cardiovascular y su posterior repercusión en la cardiología clínica.
William Harvey fue muy respetado en el ámbito de la medicina de su tiempo, médico de 2 reyes de Inglaterra, admirado conferenciante y, por supuesto, investigador extraordinariamente dotado. En nuestros días habría sido calificado como un intelectual todoterreno. La mayoría de los investigadores citados en el presente texto fueron, o son, igualmente polifacéticos. Un total de 18 de ellos fueron galardonados con el Premio Nobel. Cabe, pues, afirmar que la cardiología es una especialidad clínica de base científica con una prestigiosa historia. Las enfermedades cardiovasculares se consideraron más bien inhabituales hasta principios del siglo XX, cuando, en un periodo de tiempo relativamente breve, pasaron a ser reconocidas como las causas de muerte más frecuentes en los países industrializados. El diagnóstico y tratamiento de estos trastornos ha mejorado espectacularmente desde 1950. Para el autor del presente texto ha sido un verdadero privilegio haber podido ocupar un asiento de primera fila para asistir a este proceso y haber sido testigo del enorme progreso registrado en este campo. No obstante, a pesar de tal progreso, la incidencia de la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares continúa siendo alarmantemente alta. En nuestros días hemos llegado a un punto crítico en la historia de la cardiología. De cara al futuro, parece acertado avanzar en 3 direcciones. La primera de ellas es la continuación de la aplicación a la mejora de la atención cardiovascular de los avances de la investigación básica, que tan decisivamente han contribuido a nuestra especialidad a lo largo de 400 años y que, sin duda, seguirán haciéndolo. La segunda, de carácter socioeconómico y político, se centra en asegurar que toda la población se beneficie de los numerosos logros conseguidos, lo que, ciertamente, no es el caso hoy en día. La atención cardiovascular es deficitaria en los países en desarrollo y en las bolsas de pobreza y las minorías de los países industrializados. Sin embargo, incluso cuando el tratamiento y la prevención son asequibles, a menudo no se emplean. Por ejemplo, la hipertensión continúa siendo un factor de riesgo crucial para las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Los fármacos antihipertensivos eficaces, bien tolerados y de bajo costo han estado disponibles durante años, a pesar de lo cual, en Estados Unidos, la presión arterial solo es adecuadamente controlada en la mitad de la población hipertensa. La tercera dirección, tal vez más importante, es la de dedicar más atención, energía intelectual y recursos a la prevención de la enfermedad cardiovascular, y a comenzar a hacerlo en una fase de la vida tan temprana como sea posible.